Muy buenos días a todos y a todos. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogos para el Futuro de la Educación, una iniciativa conjunta del Tecnológico de Monterrey, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Abierta de Cataluña. En esta ocasión exploraremos los avances de las universidades en la integración de la inteligencia artificial en la educación. También reflexionaremos sobre cómo estamos preparando a nuestros docentes para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que estas innovaciones traen consigo. Mi nombre es Diego Párraga, soy asesor pedagógico del área de formación y acompañamiento docente del Instituto de Docencia Universitaria de la PUC. El día de hoy tendré el placer de moderar este espacio de diálogo. Pues bien, me gustaría entonces presentarles a los tres destacados ponentes que nos van a acompañar en esta edición. Tenemos a Robert Clarizó Viladrosa, coordinador del Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial en la Educación de la UOC. Eres profesor agregado en los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universidad Oberta de Cataluña desde el 2005. Desde el 2023, él es coordinador del Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial en la Educación de la UOC, donde estudia cómo integrar la IA en el modelo educativo. En el ámbito de la investigación, él es investigador principal del grupo SOM Research Lab, dedicado al estudio de técnicas de desarrollo de software. También nos acompaña el día de hoy Patricia Escobar Cáceres, directora del Instituto de Docencia Universitaria de la PUC. Ella es doctoranda en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en Enseñanza y Aprendizaje Abierto y a Distancia por la UNED España, tiene un diploma de estudios avanzados en formación inicial y formación permanente del profesorado por la Universidad Complutense de Madrid. Es docente asociada del Departamento Académico de Educación. Es exdirectora adjunta de la Dirección de Educación Continua. Es exdirectora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, CICEPUC. Es coordinadora del proyecto Improving Teachers in Service Training in Higher Education en Perú, por la Universidad de Helsinki y del CICEPUC, y además cuenta con experiencia en docencia universitaria, en el posgrado y educación continua, en temas de metodologías innovadoras, evaluación de los aprendizajes y enseñanza virtual. Asimismo, es especialista en desarrollo profesional del docente universitario. Finalmente, también nos acompaña Héctor Jacobo Ríos Quirós, quien es líder de experimentación e innovación educativa, el CEDI, el Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Héctor cuenta con más de una década de experiencia profesional en los sectores público y privado, destacándose como un educador versátil y un líder comprometido con la transformación educativa. Ha sido docente y jefe del departamento, roles desde los cuales ha colaborado con equipos de alto nivel académico y actualmente funge como líder de innovación educativa en el CEDI del Tecnológico de Monterrey, donde viene impulsando el desarrollo docente y promueve las mejores prácticas en educación. Entonces, luego de haber presentado a los tres ponentes que van a acompañarnos el día de hoy, para guiar la conversación que tenemos preparados para ustedes, vamos a conversar y a compartir sobre algunas preguntas clave que permitirán explorarnos las diversas aristas de este tema que está en tendencia, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, avances y capacitación. En ese sentido, me gustaría empezar, primera pregunta, en este caso, que estaría refiriéndose a qué están haciendo las universidades para integrar la inteligencia artificial, ¿no? La IA, especialmente la IA generativa, en las aulas o en sus procesos administrativos. No sé si en este caso, para empezar esta primera pregunta, Robert, me gustaría saber qué nos podrías comentar desde tu perspectiva. Bueno, en primer lugar, Diego, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Respecto a la pregunta que planteas de qué están haciendo las universidades, lo primero que diría es que están atacando todos los frentes. El primer mensaje mi sensación es que la universidad está explorando el uso de inteligencia artificial generativa en todos sus ámbitos. Entonces, ¿esto qué afecta? En primer lugar, temas de formación de los estudiantes y del profesorado. Una de las primeras cosas que están haciendo las universidades es enfocar asegurar el literacy, asegurar que todas las personas de la universidad conocen la inteligencia artificial generativa y son capaces de utilizarla
bueno, pues de una forma mínimamente crítica, ¿vale? Esto pues nos está llevando a formación, a su inclusión en planes de estudio y, bueno, y a formaciones internas, por ejemplo, para el profesorado, ¿no? Talleres, cursos, este tipo de acciones. Esto por un lugar. Por otro lado, también nos está llevando a la parte de la normativa, ¿no? En todas las universidades pues está explorando en qué casos se puede utilizar la inteligencia artificial, en qué no, tanto para estudiantes como para docentes, que supongo que de esto ya hablaremos más adelante en este diálogo, por tanto tampoco entraré muy a fondo. Y luego está toda la parte de herramientas y pilotos, ¿no? Porque ahora mismo tenemos como una inundación de herramientas diferentes para resolver muchas tareas. Y entonces, claro, el problema es cuál es la herramienta. Primero, pues en qué lugares es más apropiado utilizar la inteligencia artificial y de qué forma, y cuál sería la herramienta más apropiada. Y entonces, testearlo, ¿no? Yo creo que todas las universidades estamos en fase de pilotaje de muchas de estas tecnologías, en que estamos intentando, pues mira, pues probar esta herramienta determinada. Y todos tenemos características muy determinadas. Hay diferentes ámbitos de conocimiento. El tema del idioma también puede afectar. En nuestro caso, pues por ejemplo, tenemos idiomas minoritarios, como puede ser el catalán, en que a veces ciertas herramientas de IA generativa no terminan de funcionar tan bien como en idiomas mayoritarios. Y ahora mismo, pues también toda esta fase de pilotaje, yo creo que todos un poco estamos en este sentido. Y no solo afecta, como tú decías, a los procesos educativos, sino también a los procesos administrativos, porque hay muchos procesos dentro de la universidad que son muy repetitivos y nos puede ayudar la parte de inteligencia artificial generativa. Destacaría uno, para no alargarme mucho, que es el tema de las convalidaciones de planes de estudios. Cuando un estudiante se incorpora a una universidad con una formación previa, pues hay todo un proceso de análisis de su expediente académico para ver qué posibles reconocimientos o convalidaciones se pueden hacer con los planes de estudios. Esto requiere, pues, procesar mucha documentación, es un trabajo manual que lleva mucho tiempo y ya estamos viendo que la inteligencia artificial generativa puede ayudar en este proceso. En todo este proceso, por eso decimos que lo estamos integrando en todas partes, pero siempre tenemos que tener muy claro, supongo que lo vamos a repetir por activa y por pasiva. Siempre tiene que haber la supervisión humana en todos los procesos donde lo estamos utilizando. No se trata de poner la IA y nosotros salir de la foto, porque si hacemos esto es una receta segura para el desastre. Muchas gracias, Robert. Y qué importante, ¿no? Lo que mencionas de fase de pilotaje y eso de la supervisión o validación siempre, ¿no? De nosotros, en este caso como humanos, para poder justamente clarificar y o ajustar lo que se requiera. Muchas gracias. ¿Qué nos podrías comentar desde tu perspectiva, Héctor? Muchas gracias, Diego. Y de antemano y por inicio, quiero agradecer también a Patricia y a Roberto por esta oportunidad de intercambiar experiencias. La verdad es que creo que en este camino que ya mencionaba Robert, un poco de experimentación y un poco de ir probando algunas de las mejores experiencias, el intercambio de ideas siempre se vuelve mucho más valioso. Por acá en el TEC de Monterrey estamos enfocados en estos dos procesos que ya mencionaba Roberto. ¿Cómo incorporamos la inteligencia artificial como parte de los planes de estudios? Más allá de que sea una herramienta meramente dentro de la técnica de enseñanza o la técnica pedagógica, sino también en el entendimiento de que muchas de las disciplinas se van a ver impactadas por la inteligencia artificial. Y esto transforma 100% lo que van a hacer los egresados al terminar los programas universitarios. Muchas de las disciplinas van a estar impactadas por este tipo de tecnología y prepararlos para adaptarse a ese entorno que ellos van a encontrar como egresados se vuelve fundamental. Entonces, la inteligencia artificial por acá sí se percibe, o sea, como una herramienta que puede funcionar para la enseñanza, para el aprendizaje, pero también se percibe como algo que está impactando el contexto en el cual se deben desarrollar los estudiantes. Y eso amerita ajustes que se tienen que hacer dentro de los contenidos y el cómo se desarrollan las competencias de estos estudiantes que todavía están en un proceso de formación. Entonces, por uno de los lados tiene que ver con esto, con los programas de estudio. Pero por otro de los lados tiene que ver con cómo potenciamos la técnica de enseñanza, cómo hacemos más ágiles todos esos procesos administrativos. Y ahí es cuando probablemente podemos hacer un uso un poco más inmediato de las herramientas, hacer estos programas de pilotaje y entender cuáles son aquellos que nos pueden dar una mejor funcionalidad.
pero también nos da la oportunidad para que como universidades exploremos tanto en investigación como en desarrollo de estas propias tecnologías. Podemos aprovechar nosotros mismos el talento que se tiene dentro de la universidad para desarrollar habilitadores que faciliten todos estos procesos mecánicos, manuales, repetitivos que vamos haciendo como parte del proceso de administración de la educación y que es inherente a todas nuestras instituciones. Entonces, creo que aquí en el TEC tenemos algo avanzado en cómo vamos utilizando y armando estos habilitadores y cómo nos procuramos tener un ecosistema de desarrollo de la inteligencia artificial. Esto al mismo tiempo que nos da la oportunidad de tener estos habilitadores, también nos ayuda para hacer un poco más de entendimiento con toda la comunidad y socializar lo que significa la inteligencia artificial y las posibilidades que puede tener tanto en el entorno laboral como en los entornos educativos. Y sin duda la adopción de las herramientas que pueden mejorar la técnica de enseñanza y cómo los profesores están impartiendo sus clases es otro de los ejes. En ambos casos, o sea, tanto lo que tiene que ver con la parte de enriquecer los programas de estudio, como esta parte que tiene que ver con enriquecer la técnica de enseñanza, quiero resaltar aquí el rol que tienen las y los profesores en este papel. Que nosotros como docentes entendamos claramente la tecnología, cuál es el mejor uso que podemos dar, cómo la podemos utilizar, cómo se explota en el contexto laboral, o sea, creo que va a ser fundamental para poder llevar a buen puerto la adopción de estas tecnologías. Muchas gracias, perfecto. Y me quedo con esa idea que mencionas de prepararlos a los estudiantes para ese entorno, ¿no? Que en algún momento era como una promesa lejana, el uso de la inteligencia artificial, pero ahora es una realidad ya latente, ¿no? Presente. Muchas gracias, Héctor. Y por tu parte, ¿qué nos podrías comentar, Patricia? Muy bien, muchísimas gracias igualmente por la invitación y creo por la iniciativa de este tipo de espacios donde nos permiten compartir las experiencias desde las distintas universidades, desde la UOC y desde el TEC de Monterrey, ¿no? Creo que hay muchas coincidencias efectivamente en el trabajo y en la preocupación que están teniendo las universidades de ver justamente cuáles son los retos que nos presenta la IA para las universidades. A mí me gustaría un poco conversar un poco cómo en la universidad, a través de una manera orgánica y articulada, se ha abordado desde nuestros 3 vicerrectorados, ¿no? La PUC está organizada en un vicerrectorado académico, administrativo y de investigación, y a partir de estos 3 vicerrectorados se han ido trabajando diversas iniciativas, ¿no? Entonces, en el caso del vicerrectorado académico, que es justamente del cual dependo, el Instituto de Docencia Universitaria y en general desde los 3, hay una postura clara de que debemos integrar justamente la IA, ¿no? En los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los procesos administrativos y en la investigación. Entonces, no es una postura de prohibición, sino más bien una postura de cómo podemos hacer uso de la IA en cada uno de los procesos que competen a las diversas áreas. En el caso desde el vicerrectorado académico, diríamos que hemos tenido acciones tanto para los estudiantes como para los profesores. En el caso de los estudiantes hay una gran preocupación por el tema ético, ¿no? Y entonces ya desde el año pasado se trabajó una campaña de integridad académica, ¿no es cierto? Esta campaña de Sé Íntegro, donde justamente a través de diversas videos, fotomontajes, el uso de las redes sociales o activaciones, permitía acercarnos un poquito a ver la importancia del uso ético y responsable de la IA en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en el caso de los docentes, hemos desarrollado una serie de actividades formativas, creo que ahí hay muchas coincidencias y seguro en la segunda pregunta nos podemos explayar un poquito más. Lo que hemos hecho acompañar a los profesores, ¿no? En este proceso de integración de la IA en sus cursos de manera permanente, un poco más personalizada, y también para ello contamos en el IDU con un laboratorio itinerante que hemos denominado IDU Lab, ¿no? En el cual vamos trabajando con los profesores de manera más cercana. Y también generamos espacios para el diálogo, para la colaboración, sobre todo para el intercambio de experiencias desde lo que denominamos cafés docentes o aulas abiertas, e incluso de encuentro de experiencias docentes, ¿no? Por ejemplo, este año, en el mes de julio, estamos teniendo nuestro 6º encuentro denominado Docencia, Innovación e Inteligencia Artificial, ¿no?
Y más bien desde el Vicerrectorado Administrativo se cuenta con una oficina de transformación digital que es la que está impulsando justamente una transformación cultural de las unidades, pero sobre todo del personal administrativo, que incluye justamente la modernización de los procesos, incorporándola ahí en distintos niveles, ¿no? De tal manera que los procesos se vuelvan más ágiles y aquellos que puedan ser automatizados son bien recibidos, ¿no? Y desde el Vicerrectorado de Investigación, hay un grupo de investigación denominado Inteligencia Artificial que justamente promueve y va investigando cómo podemos ir incorporando estas herramientas en los distintos espacios que trabaja la universidad, ¿no? Y creo que esto nos está ayudando también a tener una mirada más integral de cómo incorporar la IA en los distintos espacios. Muchas gracias, Patricia. Y qué importante también contar con estos espacios que mencionas, ¿no? Donde pueden tipo en un formato de café docente, donde pueden los profesores compartir sus experiencias, ¿no? En cómo vienen integrando la IA, qué desafíos y retos de pronto le pueden ir surgiendo en el camino. Y poco retomando el hilo de esta primera intervención, de esta primera pregunta, y sé que lo han mencionado ya en sus intervenciones, vamos a ir entonces a hablar un poco sobre esta formación docente, ¿no? Y un poco quiero tomar la segunda pregunta de cómo están capacitando a su cuerpo docente para incorporar la IA en sus actividades y labores diarias. En este caso, entonces, podríamos empezar contigo, Patricia. Ok, bueno, ya desde hace 2 años, a partir de nosotros tenemos un evento muy grande en la universidad que se denomina Aula Magna, ¿no? Y justamente en esta Aula Magna se tocaba el tema de la IA y el reto para la universidad. Y creo que a partir de ese momento la universidad empieza a planificar de una manera más ordenada, de una manera más planificada, una serie de actividades a través de diversos formatos para los diversos perfiles de nuestros docentes, ¿no? Y ya el año pasado, lo que hemos hecho en el Instituto de Docencia Universitaria es crear una ruta formativa, ¿no? Un itinerario de formación que hemos denominado justamente tecnología IA, ¿no? Para lo que tiene que ver con la docencia o la innovación en la docencia universitaria. Y hemos organizado todo un plan de trabajo, todo un plan de formación más articulado, ¿no? A través de talleres, por ejemplo, de introducción al uso de la IA, porque hay que reconocer que en el contexto de los profesores, no todos los profesores tienen esta disposición para hacer uso de la IA, incluso algunos no están muy dispuestos o no están muy animados todavía a usarla. Entonces hay unos talleres de introducción al uso de la IA, tenemos unos micro talleres presenciales que hemos denominado Quick Labs y la verdad que eso ha sido un éxito porque es un espacio en el cual los profesores conocen una serie de herramientas concretas, ¿no? Con aplicaciones prácticas y donde ellos pueden ver cómo pueden utilizar el Notebook LM o cómo pueden utilizar Perplexity o cómo pueden utilizar POW o Copilot o las distintas herramientas, ¿no? Entonces estos espacios que son espacios cortos permite que los profesores un poco descubran esta herramienta y cómo la pueden incorporar en cada uno de sus cursos. También mencionaba ese espacio de aulas abiertas o cafés docentes, donde invitamos más bien a los profesores que ya usan la IA, ¿no? Diríamos en su labor docente y comparten estas experiencias de integración con sus colegas, motivando justamente a aquellos profesores que todavía son medios renuentes a usarla, ¿no? Y justamente hemos generado este tema de buenas prácticas, ¿no? De integración en las diversas facultades. Lo bueno es que tenemos experiencias en las diversas facultades de la universidad. Y actualmente ya nos encontramos gestando, porque hemos venido trabajando a lo largo de estos 2 años principalmente, nos encontramos gestando ya una comunidad de aprendizaje docente de IA, ¿no? De tal manera que podamos trabajar de manera conjunta con nuestros profesores. ¿No? Muchas gracias, Patricia. Qué importante poder contar con diferentes espacios formativos para los profesores, ¿no? Que puedan tener cada uno sus propias características, pero que se venga mostrando justamente cómo integrar las herramientas de inteligencia artificial y que también sientan ese apoyo, ese acompañamiento, ¿no? Desde el cuerpo docente. Bien, por su parte, Robert, ¿qué nos podrías comentar que se está haciendo allá en la Universidad de Cataluña? Muy bien.
Pues a ver, en primer lugar, pues un poco reiteraré algunas ideas que ha comentado Patricia, ¿no? También, para empezar, el hecho de que la visión de la inteligencia artificial, ella ha sido muy generosa diciendo que hay gente que es un poco reticente. Yo diría que depende, ¿eh? En algunos casos, pues es una actitud muy positiva. Yo diría que hay pocos temas que despierten tantas pasiones. Quizá tendría que irme a los deportes para encontrar un tema donde se encuentre tanto partidarios como detractores, pero en este caso hay pues posiciones bastante extremas en este sentido. Entonces, la formación que estamos planteando, para empezar, bueno, empieza a nivel más inicial, ¿no? Explicando pues, qué es la inteligencia artificial generativa, qué herramientas existen, etcétera. Y luego empieza a entrar más en herramientas concretas o, por ejemplo, en estrategias de prompting, ¿de acuerdo? Los profesores cada vez más están demandando formaciones más específicas de aplicación a ámbitos de conocimiento concretos, que esto es algo que todavía no tenemos del todo trabajado, porque realmente es complicado y todavía no está muy bien establecido, porque esto es lo que nos estamos encontrando, que a veces estamos definiendo criterios o estamos definiendo lo que nosotros consideramos buenas prácticas de uso en nuestra universidad, y sí que es cierto que cada universidad está intentando definir las suyas, pero estamos todos en este proceso. No es que exista como una base científica profunda con la cual nos podemos basar. Yo creo que todos estamos más o menos en una situación similar, pero estamos planteando esto. ¿Qué consideramos nosotros que son usos positivos, adecuados de la inteligencia artificial? Incluso malas prácticas, porque malas prácticas, no solo hay malas prácticas por parte del estudiantado, también puede haber malas prácticas por parte del profesorado. Y en concreto hemos identificado dos que son para nosotros los usos que no querríamos ver de aplicación de inteligencia artificial. Que el primero es la suplantación de la interacción entre estudiante y profesor, es decir, que el estudiante plantea una pregunta al profesor y quien responde no es el profesor, sino una inteligencia artificial. Esto sería un escenario que no sería deseable para nosotros. Y el segundo sería la calificación automática mediante inteligencia artificial, en que este debate, este feedback que se produce a partir de las entregas de los estudiantes, pues es suplantado por una IA que sencillamente el profesor delega todo el trabajo en este proceso. Sí que es cierto que la IA puede dar apoyo en ciertas fases de la interacción con el estudiante, en asignaturas de mucho volumen o en asignaturas donde se desea que haya una disponibilidad 24/7 para responder dudas, por ejemplo. Pero sí que hay ciertos escenarios que también estamos intentando comunicar, pues que no serían deseables de utilización. Y solo para añadir un detalle más, un aspecto muy importante para poder hacer formación es necesario que los profesores tengan acceso a estas herramientas, que parece una tontería, pero a veces hay una fase previa de primero hay que conseguir a nivel universitario institucional que los profesores tengan acceso, no con su cuenta personal privada a una determinada herramienta, sino que sea la universidad quien provea estas herramientas. Esto también es un proceso en que estamos, creo yo, todas las universidades en diferentes niveles de avance, ¿no? Pero bueno, que también es otro reto para la capacitación de los profesores el acceso a este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Y yo lo que destacaría por eso es que, a pesar de que los profesores, es decir, hay profesores que son muy partidarios, otros que son muy reticentes, pero sí que es verdad que todos tienen muchas ganas de conocer esta tecnología porque todos perciben que pues va a ser muy relevante de ahora en adelante. Muchas gracias, Robert. Y qué importante lo que menciona, ¿no? Que en realidad la IA ha venido para quedarse, lo estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, sí, rescato lo que mencionas de las buenas prácticas, pero también siempre de ver ese uso ético que se le puede dar, tanto como bien mencionas también por parte de los estudiantes como por parte del cuerpo docente. Muchas gracias. Y por su parte, Héctor, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo viene trabajando esto desde el TEC de Monterrey? A mí me gustaría empezar esta pregunta, Diego, con un poco de contexto. Nosotros aquí en el TEC de Monterrey tenemos el Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa, no porque quiera hacer un poco de promoción a la institución, al departamento del que formo parte dentro del TEC de Monterrey, pero la verdad es que en el centro nosotros teníamos ya desarrollado un proceso de integración e incorporación de tecnologías educativas a la práctica de la enseñanza. Y esto nos ha facilitado muchísimo también el camino que teníamos que tomar con respecto a la inteligencia artificial.
Nosotros comenzamos aproximadamente hace unos 2 años y medio con todo esto, en un entendimiento de que la incorporación de este tipo de tecnologías lleva un proceso, y un proceso que llega desde la parte de socialización y exploración de las herramientas. Saber que los profesores necesitan conocer por qué es importante el reconocer estas herramientas, incorporarlas dentro de la práctica educativa y cuál es el posible impacto que van a tener. Pero no nos podemos quedar solamente en este reconocimiento. Hay que tener una preparación de cómo adoptar estas herramientas y cómo llegarlas a aterrizar dentro de los salones de clase para poder después escalarlas en otras posibles soluciones o proyectos mucho más grandes. En este sentido, en este proceso que tenemos nosotros diseñado, tenemos distintas experiencias para los docentes que pasan desde tener charlas en las cuales compartimos algunos ejemplos de lo que se está haciendo con otros docentes dentro de la propia institución, pero también identificando algunas prácticas que se están haciendo fuera para que los profesores puedan identificar cuáles son las posibilidades. También tenemos, además de estas charlas, tenemos algunos episodios de podcast donde se comparten este tipo de experiencias, que es la forma de socializar con los docentes y apoyarnos a esto que ya comentaba Patricia, a solventar esa barrera un poco de la resistencia a la adopción de las herramientas, tratando de aterrizar el impacto con los docentes. No solo nos quedamos ahí, tenemos también el proceso propiamente de formación en la enseñanza. Y ahí comenzamos ya con un programa de e-literacy o esta alfabetización en inteligencia artificial con 4 ejes fundamentales. Uno es el entendimiento de qué es la inteligencia artificial generativa en particular, cómo hacer un uso eficiente de la inteligencia artificial, tanto dentro de la disciplina como en la práctica de la enseñanza-aprendizaje, el uso ético de la inteligencia artificial como el tercer eje, y finalmente el cómo podemos aterrizar el uso de este tipo de tecnologías en soluciones que pueden ser tanto para la práctica de la enseñanza como para lo que se adopta dentro de las disciplinas o lo que se va impactando dentro de las disciplinas. Y finalmente, una estrategia adicional que tenemos son este tipo de programas pilotos o este tipo de reuniones con la facultad que tenemos, donde el año pasado y este que vamos a tener un summit de inteligencia artificial, son grupos de trabajo de docentes que van a estar enfocados tanto en la adopción como el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para aterrizarlos en la disciplina, dentro de las cuales no solamente se trata de gestar ideas de cómo se pueden aterrizar para ayudarnos a identificar mejores prácticas y también, ¿por qué no? O sea, posibles prácticas que no sean las que se están buscando como parte de la visión institucional, pero no solamente que se diseñen o se gesten estas ideas, sino acompañar a los docentes dentro de este proceso. Tener un proceso de acompañamiento donde ellos puedan tener la exploración de las herramientas, el acceso a las herramientas y ayudarlos a sobrepasar estos posibles obstáculos que normalmente nos encontramos en este tipo de programas de pilotaje. Entonces, la verdad es que creo que tenemos algo de camino avanzado que sin duda se tiene que ir perfeccionando y tenemos que ir adecuando en el camino con la evolución de estas herramientas que está siendo más veloz de lo que posiblemente pensábamos hace 2 años y medio. Muchas gracias Héctor por compartir y qué bueno que mencionas esto del acompañamiento, ¿no? Como pieza clave, ¿verdad? Para poder sostener este proceso, ¿no? De exploración, de acceso, de que el docente o los docentes se sientan acompañados durante este proceso, creo que va a ser clave para que se pueda seguir impulsando la formación en estos temas. Son de tendencia y como mencioné hace un momento, tienen todavía para buen rato, ¿no? Entonces, bastante importante el acompañamiento que destaca. En ese sentido, y un poco también ya habiendo conversado, ¿no? Sobre este tema de capacitación al cuerpo docente, mencionaban bastante el tema, el tema ético, ¿no? Entonces, quisiera ir con la siguiente pregunta, justamente que engloba un poco esto, y es conversar sobre si existen políticas o lineamientos específicos sobre el uso de la IA por parte de los docentes, estudiantes o el personal administrativos, y en ese sentido, ¿qué desafíos están enfrentando para establecer dichas políticas y lineamientos? En esta sección, entonces, empezaríamos, bueno, le daría nuevamente el pase o la palabra a Héctor. Héctor, ¿qué nos podrías comentar sobre este tipo de políticas o lineamientos? Gracias, Diego. Fíjate que nosotros aquí dentro del TEC de Monterrey tenemos un lineamiento para el uso de inteligencia artificial con los propósitos educativos
Y a mí particularmente, aprovechando este espacio también para felicitar al equipo que ha desarrollado este documento. Nuestros lineamientos tienen un enfoque desde el punto de vista de tener un set de principios éticos. La intención es, a través del establecimiento de estos principios éticos que van a regir el cómo podemos usar la inteligencia artificial con estos propósitos educativos, creo que es una forma sencilla de socializar las necesidades y la importancia de tener en cuenta estos aspectos. Estos principios éticos, cuando los comprendemos, cuando los podemos socializar con las y los docentes, es muy fácil identificar dónde están los posibles riesgos, dónde deberíamos de tener el ojo puesto en el momento de llevar a cabo los pilotos y la adopción de las herramientas, y cuál podría ser una forma correcta de aproximación a esto. Cuando identificamos principios éticos como la no maleficencia, el uso responsable de la inteligencia artificial, el tener cuidado de la veracidad de la información, la explicabilidad de la información también como uno de estos principios éticos, y que que los profesores entienden a través de nuestros cursos de formación, pues es fácil identificar dónde pueden estar las posibles soluciones. Uno de los principios éticos de este documento que a mí me parece muy importante también tiene que ver con la autonomía. Y cómo el principio de la autonomía tiene que ver con cómo nos preparamos nosotros como docentes en estos temas para poder tomar las mejores decisiones dentro de los salones de clase. El que nosotros podamos entender claramente, o sea, los posibles riesgos y cómo poder lidiar con estos riesgos dentro de los salones de clase, pues nos habilita a tomar estas mejores decisiones, pero también nos impulsa a seguirnos preparando y a entender que esta tecnología no solo está impactando al ámbito educativo, sino está impactando socialmente a todo el mundo en realidad y a todas nuestras sociedades. Entonces, si nosotros reconocemos este impacto y nos reconocemos también la necesidad de solventar esta brecha y que nos preparemos en estos temas, pues vamos a estar mucho mejor preparados. Y siendo conscientes de este principio como el de la autonomía, nos vamos a preparar en esto. Aunque tenemos este documento de los lineamientos del uso de inteligencia artificial, algo que quisiera resaltar es que este principio de autonomía también nos da la libertad de tener una política de uso dentro de los salones de clase. Y esta política de uso dentro de los salones de clase no necesariamente puede ser homologada a través de todas las escuelas o a través de todas las disciplinas en las que estamos trabajando, porque la forma en la cual abordamos la inteligencia artificial desde la disciplina de la computación o de las disciplinas de la ingeniería no necesariamente es la misma forma en la que se va a ver desde los aspectos artísticos o desde los aspectos humanísticos. Entonces tenemos que tener un cierto espacio para poder trabajar y adoptar la política que sea más recomendable tanto para mi práctica docente como para la actividad probablemente que yo estoy haciendo en ese momento. Porque hay momentos, o sea, donde el uso de inteligencia artificial me puede ayudar, o sea, con un objetivo de aprendizaje pedagógico, pero hay otro donde puede restarle un poco a la contribución de lo que va a hacer el estudiante y lo que va a entregar como evidencia. Entonces, sí tenemos que identificar cuáles son los momentos de establecer estas políticas y tener la conciencia para poder delimitar cuál va a ser la política de trabajo con nuestras y nuestros estudiantes. De acuerdo, muchas gracias, Héctor. Y qué bueno esto que mencionas, ¿no? De poder diferenciar un poco o ser flexibles, ¿no? Si cabe la palabra, entre cuanto al área disciplinar y a la política del uso que tienen sobre la IA, ¿no? En cada carrera, para cada finalidad también, viendo qué es lo más funcional y lo más acotado de acuerdo a las necesidades propias de cada área. Muchas gracias. Patricia, ¿qué nos podrías comentar con respecto a esta pregunta? Bien, gracias. Perdón. Bueno, aquí nosotros para el caso de docentes hay coincidencias, también hemos elaborado un documento que hemos denominado guía para el uso de la IA generativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recientemente, en febrero de este año, la hemos actualizado justamente por todo el avance que se va generando en estos temas, y básicamente lo que abordamos en esta guía son aspectos que tienen que ver con, diríamos, qué deben saber los docentes antes de usar la IA, ¿no? Ese como primer elemento importante, ¿no? ¿Qué debo saber o conocer para poder decidir si la uso o no la uso? Luego, cómo integrar la IA en la labor docente,
Y algo que también cada vez más es una necesidad de los profesores es por qué son importantes los prompts y cómo formular los prompts. Entonces ahí también estamos en esta guía y obviamente el tema de qué limitaciones, qué riesgos presentan las herramientas de IA y cómo promover un uso ético y responsable en las y los estudiantes. Entonces, el documento ha sido realmente un documento que ha permitido, lo hemos compartido en toda la universidad y frente a esta iniciativa, luego dice, bueno, y ahora necesitamos una guía para los estudiantes. No tenemos actualmente una guía, nos encontramos en proceso de elaboración, una guía práctica para los estudiantes, ya que justamente es un requerimiento de las facultades, ¿no? Coincido con lo que acaba de decir Héctor, que depende de la naturaleza, no solamente de la facultad, no solamente de la disciplina, sino también de los cursos, en cómo van a aplicar en las clases o en las actividades concretas o en los productos o en las evidencias que trabajan los estudiantes. Y han habido iniciativas propias de las facultades que en función de sus necesidades han ido elaborando lineamientos propios que tienen que ver básicamente aspectos referidos a plagio, a copia, al uso del Turnitin, ¿no? Y ahora nuestro trabajo es integrar todas estas prácticas que han nacido un poco a iniciativa, un poco presionada por la necesidad, en un documento común para toda la universidad, pero que esté articulado en nuestro modelo educativo, ¿no? Y entonces, en ese trabajo, justamente estamos viendo qué usos o en qué aspectos académicos podemos incorporar justamente el uso de la IA, pero también reconocemos que efectivamente hay usos no apropiados de la IA generativa, ¿no? Entonces, en esa tarea nos encontramos actualmente y contar con este documento a la brevedad posible, ¿no? Hemos hecho también una revisión de documental, ¿no? Porque ya existen en muchas de las universidades, nos está comentando justamente Héctor, hemos revisado la del TEC de Monterrey para estudiantes, para alumnos y así en general una serie de elementos y encontramos muchas coincidencias, habrán definitivamente aspectos propios de acuerdo al contexto y de acuerdo a la naturaleza de disciplina, pero también de acuerdo a la actividad o producto que los estudiantes tengan que realizar. Y en esa tarea nos encontramos. Muchas gracias. Perfecto, Patricia. Y qué importante también poder tener estos lineamientos que aborden temas sobre el plagio, suplantación, copia, ¿no? En verdad, y hace un momento también que mencionaban esto de la veracidad de información, y eso me hacía pensar en que la IA generativa justamente siempre va a generar una respuesta, y lo cual a veces hace que caiga en sesgos, en alucinaciones, entonces siempre es ese ojo humano, no es más que necesario y va a seguir siendo necesario para poder validar la información que obtenemos de las herramientas de IA. Bastante importante. Por tu lado, Robert, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, en primer lugar, en relación con el tema del uso por parte de la inteligencia artificial generativa por parte de estudiantes, bueno, una de las primeras necesidades que nos surgió fue la definición de criterios de evaluación que tuvieran en cuenta la inteligencia artificial. Entonces, desde el principio, lo que se planteó, en primer lugar, se planteó que no tenía sentido una decisión global a nivel de toda la universidad, que cada asignatura y cada actividad de evaluación dentro de cada asignatura debía tomar la decisión de qué nivel de uso de inteligencia artificial generativa se consideraba aceptable y que esta información debía comunicarse de forma clara a los estudiantes, de forma que no hubiera dudas sobre si en una determinada actividad se podía utilizar inteligencia artificial generativa o no. Y de esta forma, pues respondiendo un poco también en la línea de lo que comentaba Héctor, de la necesidad de adaptar las normativas a las realidades de cada disciplina, pues hemos intentado esto, ¿no? Que cada profesor pueda tomar esta decisión y luego siempre hay esta discusión dentro de un programa, de todo el profesorado de un programa para definir una estrategia común, pero que cada profesor pudiera tener la capacidad de decidir pues, qué usos eran los más adecuados para su disciplina. A nivel del profesorado, yo he comentado antes lo que serían a nivel de normativa, son básicamente recomendaciones de buenas prácticas a adoptar y algunas malas prácticas a evitar, que ya he comentado previamente, como podría ser la evaluación automática mediante IA o la suplantación de la figura del profesor por parte de una inteligencia artificial.
Y comentar que a nivel más de pilotos y herramientas institucionales o proyectos institucionales donde se utilice la inteligencia artificial, dentro de la UOC se definió un organismo, que es el Comité de Expertos de un proyecto que se llama SOFIA internamente, y que evalúa las propuestas de proyectos que se realizan por parte de profesorado y personal de gestión para el uso de la inteligencia artificial dentro de la universidad. Este comité cuenta con personal del ámbito de asesoría jurídica, expertos en temas éticos, en temas pedagógicos, en temas tecnológicos, en temas de seguridad, de forma que todos los proyectos, antes de darle luz verde, pues pasan este proceso de revisión y tienen un feedback por parte de la universidad. De esta forma también buscamos recoger los resultados, porque a veces no solo es probar cosas, sino es necesario que cuando se realiza una iniciativa que tenga en cuenta IA, pues pedimos que también inicialmente se definan cuáles son los objetivos que se quieren conseguir y al final haya un retorno de estos resultados, para ver, por ejemplo, si tiene sentido escalar ese proyecto a toda la universidad o, por el contrario, pues hay algún problema, ya sea del tipo, yo qué sé, de tipo pedagógico, de tipo tecnológico, de tipo legal, desde el punto de vista económico, que haga que este proyecto pues, no pueda tener continuidad o no pueda pasar a escalar a un nivel mucho más grande, ¿vale? Entonces, pues se pide que todos los proyectos de inteligencia artificial pues, tengan este proceso de revisión por parte de la institución. Y como último punto de normativas, solo recordaré que en nuestro caso, por ejemplo, estamos en la Unión Europea y entonces, pues dentro de la Unión Europea se está desplegando el AI Act, toda una normativa legal sobre pues qué condiciones tienen que cumplir todos los sistemas que todas las empresas o organizaciones que integren servicios de inteligencia artificial y pues que tendremos que adaptarnos a las necesidades que vaya incorporando pues esta normativa, que de momento más o menos ya tenemos los titulares, pero no acabamos de saber todavía cómo se va a acabar desplegando y en nuestro caso al menos y de todas las instituciones europeas va a condicionar mucho las normativas que vamos a tener que aplicar, porque siempre vamos a tener que respetar obviamente el marco legal. Gracias, Robert. Es importante este proyecto que mencionas, ¿no? Y siempre pensando a cómo, si es que es escalable a toda la universidad y en el camino pueden haber ciertas mejoras, también como el progreso de las mismas herramientas de IA, y que todo esto es un entorno muy cambiante, entonces qué bueno que estén también fortaleciendo desde el nivel de lineamientos desde la Universidad de Cataluña. Entonces, ya para ir un poco agradeciendo estas intervenciones, para ir cerrando un poco este diálogo, me gustaría compartir con ustedes una última pregunta, en el cual igual ya no habría un orden necesariamente, quien guste poder responderla voluntariamente, bienvenido, se le va a dar la palabra. Y esta última pregunta estaría más relacionada un poco proyectándonos hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo imaginas o cómo imaginan, o de pronto cómo les gustaría que la IA se integre en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el futuro? ¿Cómo ven este avance en perspectiva, digamos? No sé quién le gustaría dar su opinión, quién le gustaría comentar o compartir. Bueno, si nadie se anima, pues me tiro a la piscina. Pues para empezar, yo lo primero que me gustaría es que se mantuviera esta flexibilidad. Yo creo que uno de los riesgos que tenemos es que se acaben estableciendo normativas generales, porque a veces estas herramientas pues, se crean o se ofrecen a nivel de toda la universidad, que haya esta flexibilidad para adaptar pues bueno, pues políticas o herramientas a diferentes disciplinas que pueden tener diferentes necesidades. A lo mejor hay disciplinas en las que, o momentos en una disciplina en los que no interesa utilizar inteligencia artificial porque hay que desarrollar otro tipo de competencias. Que haya esta flexibilidad, la posibilidad de, bueno, de adaptarnos sería muy importante. Y como segunda petición es que tengamos formas de compartir las prácticas que funcionan en toda la comunidad académica, porque otro riesgo que hay es que aparezcan silos, ¿no? Estas asignaturas que lo hacen muy bien y que integran la IA, pero se queda ahí y no se benefician además de todo ese conocimiento. Yo creo que esto
sería algo que, bueno, pues tenemos que intentar todos, cada uno desde su universidad, intentar poner granitos de arena para que podamos compartir todo este conocimiento. Muchas gracias, Roberto. A ver, me animo yo. Héctor cerrará. Adelante. Adelante. Bueno, yo creo que un aspecto importante con el cual me gustaría empezar es que la IA ya no es una moda, ¿no? Es una realidad y por lo tanto constituye una herramienta y no un sustituto del trabajo académico de los profesores, ¿no? Ni del trabajo universitario, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que señaló en algún momento la OEI cuando decía que la IA aplicada, ¿no? Con ética y responsabilidad tiene este potencial de cerrar brechas educativas históricas y abrir nuevas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, me imagino a la IA como un aliado estratégico del trabajo docente, integrándola en su trabajo pedagógico o en sus necesidades de investigación, pero siempre de manera responsable, transparente y documentada, ¿no? Que permita pues generar actividades de aprendizaje para los estudiantes más retadoras, facilitar procesos de evaluación pero no sustituirlos, generar procesos de retroalimentación efectivas y también ayuda al profesor para desarrollar una serie de recursos con todas las herramientas que hoy tienen disponibles, ¿no? Finalmente, me imagino una comunidad de aprendizaje en IA que permita compartir justamente lo que nos acaba de señalar Robert, una serie de buenas prácticas, ¿no es cierto?, que potencien y que impacten o inyecten más bien motivación y creatividad en otros profesores, ¿no?, para que puedan potenciar y transformar su quehacer pedagógico, ¿no?, y que tenga este impacto en la calidad educativa, pero sobre todo en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Esa es mi proyección un poco. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, pues ya para cerrar, a mí me gustaría retomar esto que nos sucedió hace un momento que nos hacías la pregunta, Diego. Ahora que nos preguntabas cómo nos imaginábamos esta solución, claramente los tres esbozamos una sonrisa y es porque detrás de esa sonrisa viene el reconocimiento de ciertos riesgos que hay detrás de poder hacer una predicción, pero también de lo que está sucediendo con esta herramienta en este momento. Y fíjate que uno de los riesgos, o sea, que tenemos particularmente, yo creo que en este momento, es aquí en México decimos un poco engolosinarnos con esta herramienta. El decir, me sorprende tanto las posibilidades que tiene que quiero meterme a hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas y que se nos descontrole un poco este proceso de adopción. Y yo aquí quisiera retomar esta idea de Patricia, o sea, y aprovechar un poco este cierre para dejar la idea de la inteligencia artificial hoy por hoy es una herramienta. Es una herramienta que me sirve a mí para poder resolver problemas. Y probablemente en un futuro va a ser una herramienta todavía más poderosa que me va a servir para resolver otros problemas que probablemente no tenemos identificados o no tenemos visualizados al día de hoy, pero siempre con esta visión de es una herramienta que como lo mismo que los distintos programas de cómputo, que lo mismo que un martillo, que lo mismo que cualquier otro tipo de herramienta que identifiquemos me va a ayudar a resolver estos problemas que yo quiero enfrentar y hacerlos más fácil para nosotros, para la vida humana. Ese debería de ser como el objetivo que persigamos. Y finalmente, que cuando pensemos en cómo nos la imaginamos al futuro, creo que otro de los riesgos será pensar en cuándo es ese futuro. Si ese futuro será en 1 año, en 2, en 3, en 30, o sea, creo que va a ser muy distinta esa visión y ahí el reconocimiento de pintar una figura futurista de cómo serían estas soluciones. Sí, muchas gracias, Héctor. Y sí, un poco rescatando las ideas que acaban de mencionar, pues estamos ya en este proceso. Considero que desde las 3 universidades están haciendo bastantes esfuerzos, ¿no?, para poder implementar, integrar esta idea, pero siempre teniendo en cuenta estos aspectos éticos, siempre teniendo en cuenta no solo a los docentes, sino también al personal administrativo, los estudiantes, atender que finalmente todo funcione como una sinergia, ¿no? Y eso es creo que hacia lo que cada uno desde roles estamos apuntando. En verdad, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta edición de Diálogos para el Futuro de la Educación.
Hemos tenido hoy día la oportunidad de poder reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, el papel clave que desempeñamos desde las universidades para preparar a nuestros docentes, estudiantes para este futuro tan cambiante. Y esperamos que este espacio haya sido enriquecedor, que las ideas compartidas hoy impulsen nuevas iniciativas y colaboraciones. Quiero agradecer especialmente a nuestros ponentes, a Patricia, a Héctor, a Robert, por sus valiosas contribuciones y a todos ustedes por su participación activa. Los invito a estar atentos a próximas ediciones de este ciclo de diálogos en el 2025 y recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de nuestras 3 universidades y así continuar siendo parte de la construcción del futuro de la educación. Hasta pronto entonces y que tengan un excelente día. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego.